Dayton vs Chattanooga, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Dayton en Chattanooga 11:30 de la mañana ET. Dayton mejoró a 23-10 tras su victoria 86-79 como visitante en FAU en la primera ronda del NIT. Los Flyers han ganado 5 de sus últimos 6 partidos. También han ganado 5 de 6 como visitantes. Chattanooga está 25-9 después de su victoria 109-103 en triple tiempo extra en Middle Tennessee Street el martes. Los Mocs han ganado 13 de 14. Dayton ha tenido dificultades ofensivamente en los rebotes ofensivos y en defensa permiten un 52.1% de acierto cerca del aro. Chattanooga es 11º en efectividad de tiros de campo, encestando 37% en triples, 58% en tiros de 2 y 77% desde la línea. En defensa, limitan a sus rivales al 50.5% cerca del aro. Los Flyers en sus últimos 5 partidos han lanzado un 42.9%. Los Mocs en ese periodo encestan 50.2% y permiten 43%. Los Mocs han cubierto la línea en 4 de 5. Juega Chattanooga más 2.5. McNeese State vs Purdue, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. McNeese State vs Purdue 12:10 del día, ET. McNeese Street viene de una victoria 69-67 sobre Clemson en la primera ronda del torneo NCAA. Los Cowboys han ganado 23 de 24 y tienen un récord de 28-6 en total. Purdue llega a 23-11 con su victoria 75-63 ante High Points en su partido de primera ronda del torneo NCAA. Purdue había perdido 6 de 9 antes del torneo. McNeese State es fuerte en los rebotes ofensivos y convierte el 35.2% en triples y 53% cerca del aro. Los Cowboys fuerzan pérdidas en defensa y permiten solo 32% en triples y 46.8% cerca del aro. Compitieron bien contra Alabama y Mississippi State en derrotas como visitantes. Purdue ha mostrado buenos números ofensivos pero permite un 56.3% en tiros de 2. En sus últimos 5 partidos, los Cowboys lanzan 47% y permiten 35.5%. Los Boilermakers en ese periodo permiten 46.3%. McNeese State está 3-0 contra el spread como no favorito. Purdue está 2-5 contra el spread en cancha neutral. Juega McNeese Street más 6.5. Bradley vs George Mason, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Bradley en George Mason 2 de la tarde ET. Bradley mejoró a 27-8 tras su victoria 71-62 en casa ante North Alabama en la primera ronda del NIT. Los Braves fueron derrotados por Drake en la final del Missouri Valley el domingo pasado. George Mason está 27-8 con su victoria 86-69 en casa ante Samford en su debut del NIT. Los Patriots no lograron una plaza en el torneo NCAA tras perder contra VCU en la final de la A10 el domingo. Bradley es 12º en efectividad de tiros de campo en la nación, con un 40% en triples y 54.3% cerca del aro. En defensa, los Braves limitan a sus oponentes al 32% en triples y 47% en tiros de 2. George Mason ha tenido problemas con las pérdidas de balón y solo convierte el 71% en la línea de tiros libres. Los Patriots son fuertes defensivamente. En los partidos fuera de conferencia, los Braves lanzan 49.3% y permiten 40%. En sus últimos 5 partidos están limitando a los rivales al 37%. George Mason tiene un récord negativo contra el spread en casa. Juega Bradley más 6. Arkansas vs St. John's, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Arkansas vs St. John's 2:30 de la tarde ET. Arkansas está 21-13 tras su victoria 79-72 sobre Kansas en la primera ronda del torneo NCAA. Los Razorbacks han ganado 6 de sus últimos 8 partidos. St. John's mejoró a 31-4 tras su victoria 83-53 sobre Nebraska Omaha en la primera ronda del torneo NCAA. Los Red Storm llegan con una racha de 10 victorias consecutivas. Arkansas es 19º en eficiencia defensiva en la nación, ya que capturan rebotes y limitan a los rivales al 32% en triples y 48% en tiros de 2. En ofensiva, los Razorbacks han lanzado 54.3% en tiros de 2 y 74% en la línea. St. John's ha tenido dificultades ofensivas con solo 30.8% en triples y 69% desde la línea. Defienden bien pero son promedio en el rebote defensivo. Los Razorbacks en sus últimos 5 partidos lanzan 48% y permiten 42%. Han cubierto la línea en 10 de sus últimos 12 partidos.
Fuera de casa, los Red Storm lanzan 44%. Juega Arkansas más 7, Michigan vs Texas A&M, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Michigan vs Texas A&M 5:15 de la tarde, ET. Michigan mejoró a 26-9 tras su victoria 68-65 ante UC San Diego en la primera ronda del torneo NCAA. Los Wolverines han ganado 4 seguidos tras una racha de 3 derrotas antes del torneo Big Ten. Texas A&M está 23-10 después de su victoria 80-71 ante Yale en la primera ronda del torneo NCAA. Los Aggies habían perdido 5 de 7 antes del torneo. Michigan ha tenido dificultades ofensivamente con pérdidas de balón y convierte solo el 33% en triples. No fuerzan muchas pérdidas en defensa y son promedio en los rebotes. Texas A&M es noveno en eficiencia defensiva en la nación, ya que fuerzan pérdidas, capturan rebotes y limitan a los rivales al 33.5% en triples. Los Aggies son los mejores en la nación en rebotes ofensivos. Tienen un récord de 9-4 contra el spread fuera de conferencia, permitiendo solo 38.6% en tiros. Los Wolverines en sus últimos 5 partidos lanzan 42%. Juega Texas A&M menos 2.5, Drake vs Texas Tech, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Drake vs Texas Tech 6:10 de la tarde, ET. Drake mejoró a 31-3 tras su victoria 67-57 sobre Missouri en la primera ronda del torneo NCAA. Los Bulldogs han ganado 8 seguidos. Texas Tech ahora está 26-8 con su victoria 82-72 ante UNC Wilmington en la primera ronda. Los Red Raiders han ganado 5 de sus últimos 6. Drake es fuerte ofensivamente en los rebotes, además convierte el 35.3% en triples y 55% cerca del aro. Los Bulldogs fuerzan pérdidas en defensa, capturan rebotes y limitan a sus oponentes al 31.6% en triples. Texas Tech ha sido sólido ofensiva y defensivamente durante toda la temporada. Pero en sus últimos 5 partidos, los Red Raiders lanzan 42.8% y permiten 46%, sin cubrir la línea en 4 de esos encuentros. Los Bulldogs en ese período lanzan 46% y permiten 39.6%. Han cubierto en 13 de 18 partidos como visitantes y están 7-0 contra el spread como no favoritos. Juega Drake más 7, Creighton vs Auburn, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Creighton vs Auburn 7:10 de la noche, ET. Creighton superó a Louisville en la primera ronda del torneo NCAA 89-75. Los Blue Jays han ganado 5 de 6 y tienen récord de 25-10. Auburn está 29-5 tras su victoria 83-73 sobre Alabama State en la primera ronda. Los Tigers habían perdido 3 de 4 antes de ingresar al torneo. Creighton es 17º en efectividad de tiros de campo en la nación al convertir 34.2% en triples y 61% cerca del aro. Los Blue Jays son 26º en defensa de efectividad de tiro, ya que rebotean y permiten solo 32.5% en triples y 46% en tiros de 2. Auburn encesta 73% desde la línea, pero tiene dificultades en el rebote defensivo. En sus últimos 5 partidos, los Tigers lanzan 46% y no han cubierto la línea en ninguno de ellos. Los Blue Jays en ese periodo encestan 49.2% y permiten 45.5%. Creighton está 8-2-1 contra el spread como no favorito. Juega Creighton más 9, BYU vs Wisconsin, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. BYU vs Wisconsin, 7:45 de la noche, ET. BYU mejoró a 25-9 tras su victoria 80-71 sobre VCU en la primera ronda del torneo NCAA. Los Cougars han ganado 10 de 11. Wisconsin llega a 27-9 después de vencer 85-66 a Montana en la primera ronda. Los Badgers han ganado 4 de 5. BYU ha tenido problemas ofensivos con las pérdidas de balón y convierte solo el 70% desde la línea. Defensivamente permiten 35% en triples. Wisconsin es 13º en eficiencia ofensiva en la nación, ya que cuidan el balón y convierten 35% en triples, 55.3% cerca del aro y 83% en tiros libres. Los Badgers son 24º en eficiencia defensiva, rebotean bien y limitan a los oponentes al 32.9% en triples y 46.8% en la pintura. En sus últimos 5 partidos, los Badgers permiten solo 36.3% en tiros. Han cubierto la línea en 14 de 19 partidos fuera de casa.
Juega Wisconsin -1. Gonzaga vs Houston, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. Gonzaga vs Houston 8:40 de la noche ET. Gonzaga mejoró a 26-8 tras su victoria 89-68 sobre Georgia en la primera ronda del torneo NCAA. Los Bulldogs han ganado 5 seguidos. Houston está 31-4 después de vencer 78-40 a Sue Edwardsville en la primera ronda. Los Cougars tienen una racha de 14 victorias consecutivas. Houston es segundo en eficiencia defensiva, ya que fuerzan pérdidas y permiten solo 30% en triples y 44% cerca del aro. Son undécimos en eficiencia ofensiva, con rebotes ofensivos y 40% en triples. Gonzaga es séptimo en eficiencia ofensiva, con buen tiro y rebote. En defensa permiten 49% en tiros de 2. En sus últimos 5 partidos, los Cougars permiten 36.2% y lanzan 43%. Han quedado por debajo del total en 4 de esos partidos. Gonzaga en ese periodo limita a los rivales al 41%. Juega Gonzaga y Houston bajo 139.5. UCLA vs Tennessee, predicción de apuesta en baloncesto universitario, 22 de marzo de 2025. UCLA vs Tennessee 9:40 de la noche ET. UCLA mejoró a 23-10 tras su victoria 72-47 sobre Utah Street en la primera ronda del torneo NCAA. UCLA tiene marca de 5-4 en sus últimos 9 partidos. Tennessee está 28-7 con su victoria 77-62 sobre Wofford. Los Bulls han ganado 4 de 5. UCLA es promedio en el rebote defensivo y permite 51.1% cerca del aro. Encestan solo 70.8% desde la línea. Tennessee es tercero en eficiencia defensiva en la nación, limitando a los oponentes al 28% en triples y 46.6% cerca del aro. Los Volunteers son fuertes en el rebote ofensivo y convierten 54.3% en tiros de 2 y 74.1% en la línea. En sus últimos 5 partidos, Tennessee lanza 48.3% y permite 41.5%. Los Bruins en ese período permiten 45%. Juega Tennessee -5.